Hola, mi nombre es Diana Frankel, soy arquitecta, tengo una maestría en estudios urbanos regionales y los últimos 6 años he estado trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Medellín con todos los temas ambientales en la ciudad. ¿Qué me motiva a mí a hablar de sostenibilidad hoy? Desde que estaba en el pregrado estudiando arquitectura, me motivó muchísimo una pregunta que alguien me hizo y es: ¿tú por qué hablas tanto del medio ambiente y estás estudiando algo que lo destruye tanto? Esa pregunta me llevó a reflexionar sobre a dónde quería dirigir mi carrera y a enfocar mi monografía de grado en temas de sostenibilidad, de desarrollo sostenible y sustentable. En esa exploración encontré gran parte de lo que les vengo a contar, que se termina de complementar con una intención de vida, un propósito de tener una vida más consciente, más coherente, con todas estas ideas y con todas estas creencias que he construido a lo largo del tiempo. Entonces les voy a mostrar un poco de dónde viene el concepto de sostenibilidad, qué ha sucedido en el mundo y en los seres humanos que nos ha llevado a pensar en términos de sostenibilidad, y como personas individuales qué podemos hacer para tener una vida un poco más sostenible. Esta parte introductoria del módulo se llama La sostenibilidad más que un cuento, actos que cuentan. El qué, el por qué, el cuándo de la sostenibilidad. Vamos a empezar recordando que vivimos en un entorno natural, vivimos de nuestra madre tierra, una madre tierra que nos provee de todos los recursos y de todo lo que necesitamos para sobrevivir. Inicialmente, las tribus y las sociedades se relacionaban directamente con su entorno. Las personas de la selva construían sus casas con los materiales que les proveía la selva, las personas que vivían en el desierto construían sus hábitats a partir de los recursos de la arena, de las rocas, los esquimales construían sus casas con el mismo hielo que tenían a su alrededor. Lentamente, poco a poco, a partir de la evolución del ser humano, empezamos a utilizar estos recursos de una manera más acelerada, más descontrolada, más desaforada, olvidándonos un poco que estos recursos naturales tienen un límite, tienen un fin. A partir de la revolución industrial, las capacidades y posibilidades que un mundo industrializado le dio a la humanidad para acelerar el consumo de los recursos y aumentar sus capitales, nos ha generado una desconexión de ese entorno natural del cual dependemos para nuestra subsistencia, y nos ha llevado a consumir estos recursos de una manera en la que la tierra no tiene la capacidad de regenerarse tan pronto como la manera en que tomamos los recursos de la naturaleza. Esto ha derivado en una crisis ambiental planetaria, de la cual no hemos sido muy conscientes, pero realmente no nos hemos puesto a cuestionarnos mucho sobre cuál es nuestro rol y nuestro papel dentro de esto que está sucediendo en el planeta. Hace aproximadamente 40 años, un grupo de personas muy asociados al movimiento hippie de los Estados Unidos empezaron a preguntarse qué está pasando con nuestro planeta. Estas personas se llamaron el Club de Roma y ellos empezaron a cuestionar al modelo de producción, de extracción de materiales y de generación de contaminación en nuestra tierra, preocupados porque nuestra madre tierra se estaba viendo afectada. De ahí eso fue evolucionando, lo retoman las Naciones Unidas dentro de sus cumbres mundiales, de las cumbres de países, y en 1987 se empieza a hablar del término sostenibilidad, muy enfocada a los recursos naturales que se entendían que estaban por fuera de las ciudades. La ciudad está aquí y lo que rodea la ciudad es la naturaleza, los páramos, los bosques, cosas que no eran muy familiares para nosotros. Luego de eso se siguió desarrollando, evolucionando este concepto, porque seguía la preocupación por el cuidado de la tierra, por el cuidado de los recursos, y llegaron a un término que es la sustentabilidad. La sustentabilidad ya no solo contempla el entorno natural y la protección de los recursos naturales, sino que también empieza a incorporar otras esferas del desarrollo como parte intrínseca del concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, que es el que ha ido evolucionando. Estas otras esferas entonces empiezan a incluir temas de pobreza e inequidad, temas de hambre y malnutrición, temas de producción empresarial, entre otras facetas,
que han llevado a los países a firmar acuerdos para propender por tener un desarrollo un poco más armónico, ya no solo con la naturaleza, sino con la sociedad, entendiendo que todas nuestras actividades humanas dependen y el sustento de todo lo que hacemos en nuestra vida depende de la Madre Tierra. Hoy en día, como oímos usualmente en redes sociales, en televisión, el problema que atañe o que está amenazando la existencia de la vida sobre la Tierra es el cambio climático. ¿Y esto qué tiene que ver con la sostenibilidad? Pues todo, porque gracias a que no tenemos unos hábitos, no hemos logrado incorporar esos hábitos de protección de los recursos naturales, de conciencia y de entender cuál es nuestro rol dentro de la crisis ambiental planetaria. Todos nuestros modelos de vida, de consumo y de subsistencia nos han llevado a llenar nuestra atmósfera de gases efecto invernadero, que lo que han generado son cambios acelerados en el clima de la Tierra. Los cambios en el clima de la Tierra son normales, pero estas nuevas condiciones de aumento de los gases nos han llevado a que estos cambios sean mucho más acelerados. ¿Qué cambios hay que emprender para mitigar el cambio climático? Pues tiene todo que ver con reducir nuestra huella ecológica en el territorio. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica es todas las consecuencias que tiene tu forma de ser y hacer sobre la tierra, la forma en la que consumes productos alimenticios, que consumes tecnología, que consumes prendas de vestir, que consumes aseo personal, y la forma en la que te relacionas con tu entorno, cómo te desplazas, qué tan consciente eres de las basuras y de los desechos que generas, qué tan consciente eres del agua, de la luz, de dónde viene el agua y la luz que usas en tu casa, de dónde viene la comida con la que te alimentas. Cuando empezamos a pensar de dónde vienen todas estas cosas que usamos y a dónde van, estamos hablando de nuestra huella ecológica. Y al no ser conscientes de que estamos generando ese impacto, esa huella sobre nuestro entorno, sobre la naturaleza, sobre la madre tierra, pues nuestro actuar es desde la inconsciencia, y nuestros modelos de producción y consumo que están estandarizados a nivel mundial nos conducen inconscientemente a unos modos de vida que impactan fuertemente la tierra. Cuando usamos nuestro vehículo particular para ir a la esquina por la leche, cuando no tenemos la conciencia de ahorrar agua, nos lavamos los dientes y el agua corre, cuando dejamos las luces prendidas, el televisor prendido, la nevera abierta, ¿cierto? Cuando no tenemos esa conciencia de que cada cosa que hacemos cada día puede tener y tiene un impacto en la naturaleza, pues se genera más contaminación que deriva en más gases efecto invernadero, y que el pronóstico es que para el 2030 el cambio climático incremente la tasa de muertes de una manera dramática. Y entonces, ¿qué se puede y qué se debe hacer? Hay una frase que me gusta mucho que dice: la vida sostenible es para gente valiente. Eres lo suficientemente valiente para tener una vida más sostenible. Cuando pensamos en lo que podemos y debemos hacer, a veces nos limita un poco la idea de pensar de que soy solo yo haciendo algo. Pero si todos los yos hacen algo, pues ya seremos un grupo. Aún así, cada actor de la sociedad tiene su rol y debe cumplir sus funciones. Los gobiernos, por ejemplo, están encargados de establecer las normas y las leyes que garanticen que a nivel del territorio se cumplan ciertas medidas y ciertas reglamentaciones por parte de las personas, de las empresas, de las instituciones, para que el territorio aporte a la sostenibilidad. Las empresas también tienen su parte, su aporte, teniendo sistemas más sostenibles, ahorrando agua, cambiando sus maneras de calentar sus hornos, sus calderas. Las instituciones también tienen su aporte, instituciones públicas, privadas, instituciones educativas, universitarias. Nosotros como seres individuales, que hasta ahora la mayoría de las personas actúa muy desde la inconsciencia, muy desde no entender su rol y su función para aportar a la sostenibilidad,
también tenemos un rol que cumplir, y nuestra tarea más importante es hacernos conscientes que nuestra existencia sobre la Tierra, nuestras formas de pensar, de consumir, de actuar, tienen un impacto en la naturaleza, en el medio ambiente, en el entorno. Cuando nos empoderamos de esa responsabilidad que tenemos de ser conscientes sobre nuestra huella, sobre nuestro impacto sobre la Tierra, empezamos a sembrar una semillita de lo que puede ser nuestro aporte ante esta intención que es proteger la vida en la Tierra. ¿Y qué podemos entonces hacer para tener una vida más sostenible? Es una pregunta que nos estamos haciendo desde hace un ratico, y la verdad es que hay muchas personas que han pensado sobre esto y han actuado al respecto. Hay varias comunidades que desde diferentes partes del mundo aportan a un cambio de conciencia colectiva y a generar cambios en las dinámicas humanas de cara a tener un mejor futuro, a través de algo que se ha llamado la permacultura. ¿Y en qué consiste la permacultura? Pues es abordar diferentes facetas o esferas de la vida y enfocarlas a un tema de sostenibilidad. Entonces, como vemos acá en lo que se llama la flor de la permacultura, podemos abordar el tema de la construcción desde una mirada, una visión de conciencia y de sostenibilidad, las herramientas y la tecnología, la educación y la cultura, la salud y el bienestar, las finanzas y la economía, la propiedad de la tierra y el gobierno comunitario, y el manejo de la tierra y de la naturaleza misma. Estas comunidades que desarrollan su vida a través del concepto de la permacultura, normalmente, o donde se han ubicado tradicionalmente, es en entornos en las afueras de las ciudades, en lo que conocemos como ecoaldeas o comunidades sostenibles, y llevan unos estilos de vida muy acordes a lo que el territorio les brinda, sus posibilidades, intentando cuidar en lo más posible ese entorno natural. Sin embargo, este concepto de permacultura ha transitado al ámbito de la ciudad. Ya podemos hablar de una permacultura urbana, y es a lo que los queremos invitar con este curso de sostenibilidad, a adentrarse en estas prácticas que podemos hacer viviendo en las ciudades y que pueden contribuir a tener una vida más sostenible, a cuidar y proteger la naturaleza, los recursos naturales, la madre tierra, y a reducir nuestro impacto en el cambio climático. ¿Y en qué consiste entonces este concepto tan novedoso y sui generis de la permacultura urbana? Podemos hablar de muchas acciones. Una de las acciones que podemos emprender es hacernos conscientes de dónde vienen nuestros alimentos, como lo vimos en el curso de alimentación consciente, donde pudimos aprender cómo era la cadena de comercialización de los productos, y que comprar productos locales en mercados campesinos nos lleva a tener una acción más sostenible. Quienes no hayan tomado el curso, los invitamos, porque ahí se profundiza mucho más en este tema. Otra acción de conciencia que podemos emprender para tener una vida más saludable es cuestionarnos de dónde vienen las prendas que nos ponemos, de dónde vienen los elementos tecnológicos que usamos, porque si llevamos nuestra conciencia a entender que quizás las marcas más baratas tienen unas prácticas que no son ambiental y socialmente muy sostenibles, estamos contribuyendo a la insostenibilidad del planeta. Mientras que cuando indagamos estas marcas o estos productos, de dónde vienen, cómo son fabricados, vamos a tener un poco más de información para tomar decisiones informadas sobre los productos que consumimos. Otra práctica que es muy recomendable es desarrollar huertas en nuestros hogares o con nuestras comunidades, y abonarlas con el compost o con el abono que podemos generar con el aprovechamiento de los residuos orgánicos que nosotros mismos generamos en nuestras cocinas. Entonces es un asunto circular, que lo que usamos lo aprovechamos después para generar el abono con el que vamos a consumir, a cultivar los alimentos que vamos a consumir. Otra recomendación es intentar reducir el plástico y ser muy conscientes del consumo que nosotros tenemos de los productos. Hemos visto, no sé si les ha pasado, que en el supermercado nos venden un banano envuelto en plástico con una bandeja de icopor.
el banano ya tiene su empaque natural y es hermoso. ¿Para qué contribuir a generar más basura, a generar más desperdicios cuando el plátano o el banano tiene un empaque natural? Entonces, hacernos conscientes y tomar las decisiones, hacer elecciones conscientes a la hora en que vamos al supermercado de qué es lo que vamos a consumir. Otras acciones que podemos emprender, aparte del racionamiento y uso consciente del agua para evitar su escasez, es instalar, por ejemplo, paneles solares o otros dispositivos que nos ayuden a aprovechar la luz del sol para que el consumo de energía se reduzca. Y finalmente, una de las prácticas más importantes consiste en separar los residuos en la fuente, o sea, desde nuestro hogar, para hacer más fácil la labor del reciclaje. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque lo que normalmente hemos conocido como reciclar es solo parte del proceso. El proceso del reciclaje involucra tanto actores sociales como actores industriales o el sector de la producción, porque retomar un elemento o lo que hemos considerado un desperdicio, una botella plástica, un empaque de Tetra Pak, y aprovecharlo para hacer otros productos, nuevos productos a partir de eso, es lo que es el reciclaje. Lo que nosotros hacemos en nuestros hogares es separar esos residuos, entonces tener la caneca para el cartón, el vidrio, las latas, otra caneca o otro recipiente donde podamos echar los productos que ya no son aprovechables, que serían los residuos ordinarios, otro recipiente para echar los productos o los residuos orgánicos, que son los que podríamos aprovechar para el compost, y así podríamos separar en diferentes categorías lo que ya no vamos a usar más. Incluso regalar la ropa en vez de arrojarla a la caneca de la basura, ¿cierto? Y algo muy importante tiene que ver con los desechos tecnológicos. ¿Qué hacemos con un celular cuando ya este deja de funcionar? Se nos cae al agua y ya no funciona, o una impresora vieja, incluso un computador que ya perdió su vida útil. Hay lugares que reciben estos implementos y que los vuelven a pasar por un proceso para que el residuo que se genere de eso no sea tanto y se puedan aprovechar más. Y esto tiene un componente muy valioso y es la parte social y es la relación que se genera con el reciclador. Una vez tú conoces cuál es el reciclador que pasa por tu cuadra, por tu barrio, por tu unidad residencial, vas a tener un relacionamiento más cercano con cómo le puede servir a otro ser humano que tú hagas esa separación en la fuente. Cuando tú a esta persona que se dedica a una noble labor como es el reciclaje, le entregas los empaques lavados, que no huelan a podrido, que no tengan residuos de comida, esa persona se va a sentir dignificada en su labor y le va a ser más fácil para él o ella cumplir con su propósito de llevar estos materiales a los puntos de reciclaje. Entonces, hemos hecho un breve recorrido sobre de dónde ha surgido el concepto de sostenibilidad, la preocupación por el cuidado de la naturaleza, de los recursos naturales, de la madre tierra, eso cómo nos ha impactado en materia conceptual, que han surgido los conceptos de desarrollo sostenible, de sustentabilidad, de permacultura, que lo hemos llevado a la permacultura urbana, y el fondo de todo esto es hacerles una invitación, no solo a que participen de este hermoso curso, sino que también generen conciencia de qué están haciendo, cómo se están comportando, cómo están consumiendo y cuál es la huella, cuál es el impacto que su existencia en la tierra está teniendo sobre la naturaleza. Y todas estas cosas maravillosas de las que hemos conversado hoy son precisamente lo que vamos a aprender en este maravilloso curso de vida sostenible de la mano de Casana y todos los profesores invitados que nos van a contar sus experiencias con la intención de que tengamos una vida un poco más sostenible.